Bien, 11:45. Continuamos con más en esta conversación con la profesora Mari García. Quedamos justamente, profe, en el tema de cómo reconocernos ante el país. Ya tratamos desde el punto de vista Venezuela, la madre. Ahora tratamos un punto de vista difícil, ¿no? Difícil, una heridita allí bastante difícil, el tema de la estructura de la Constitución, de las leyes, del ordenamiento jurídico, de la posible modificación de esta, de la Asamblea Nacional Constituyente y de la figura del presidente de un Estado. Estamos hablando de la figura del presidente. No estamos hablando específicamente de la persona que en este momento, en el caso de Venezuela, la ejerce, sino de la figura de autoridad de presidente. ¿Cómo lo abordamos? Qué interesante eso que tú estás comentando, Daniela. Fíjate que no hay nada separado. Y lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela es lo que estamos viviendo internamente en las familias venezolanas o en la mayoría de las familias venezolanas, ¿no? Entonces Venezuela como madre, esa madre como habíamos comenzado antes, bueno, de alguna forma maltratada, abandonada y todo esto, mirando a un padre, en este caso el presidente de la República, quien algunos dicen, bueno, mientras mamá sufre, él baila, mientras mamá, bueno, son maneras, ¿no? Yo no quiero ubicarme en ninguna de las formas, sencillamente es una búsqueda en lo que ando. Entonces, ¿cómo miro yo eso? Como una proyección de mi propia historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro Venezuela, madre, constituyente, o presidente de la República, padre, miro las figuras de la jerarquía. ¿Cómo han estado las figuras de la jerarquía dentro de nuestros hogares? Entonces, por ejemplo, digamos, en el bando donde yo milito, que como te repito es el bando del ser humano, me identifico mucho con eso que Bert Hellinger, el amado maestro Bert Hellinger, nos dice que el amor solamente no basta, que es necesario que ese amor tenga un orden, porque entonces ocurren los conflictos y no hay nada que más lleve al conflicto que alguien se ocupe o que alguien ocupe un lugar que no le pertenece. Entonces el amado maestro dice, bueno, para que las cosas fluyan necesitamos entender que todos los miembros de un sistema, llamemos país, llamemos familia, pertenecen. Entonces allí todos pertenecen, entonces son los blancos, los negros, los rojos, los verdes, los azules, los amarillos, los que lo hicieron bien, los que no lo hicieron, los que abandonaron, etcétera. Todos ellos pertenecen. Entonces al mirar que todos pertenecen, pues todo se hace más sencillo sin hacer juicios. Quien quiere militar en un bando está bien y quien quiere militar en el otro bando también está bien y en el otro también está bien. Ahora, desde dónde lo hace sería lo interesante que cada uno se redescubriera, como tú le pusiste el nombre, ¿no? Se reconociera frente a qué bando estoy militando y por qué lo estoy mirando de esta forma, por qué decidí estar aquí. Entonces, mirando desde ese amor, desde ese orden, que ese amor contiene, que es todos pertenecen, el segundo orden que establece Hellinger precisamente es el de la jerarquía, Daniela. Entonces, en una familia donde la figura de la jerarquía se mira con irrespeto, se mira con resentimiento, llamemos jerarquía padre, llamemos jerarquía madre, llamemos jerarquía abuelos, quienes vinieron primero a la vida tienen jerarquía sobre nosotros. Entonces, ¿cómo han estado los hogares? Bueno, yo trabajé en el Heriberto Núñez Olivero y muchos representantes llegaban, decían, profe, ve a ver qué puede hacer usted con él, porque yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué lugar estaba ocupando la madre? El lugar de hija de su hijo. Profe, podríamos abordarlo desde un punto de vista que es la figura paterna a nivel general en Venezuela y en Latinoamérica, Es la ¿no? figura paterna. Es decir, yo desde mi punto de vista creo que somos una sociedad machista, pero maternalista. Claro, pero es que nosotros mismos hemos creado, las mujeres hemos creado, y esto va a doler a lo mejor mucho, pero las mujeres hemos creado justamente le hemos entregado el poder a esa historia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos convertimos en las 4x4, en la yo lo puedo todo, a mí no me hace falta el hombre, yo no sé cuánto, y vivimos en esa herida, ¿no? ¿Para qué quiero yo un hombre? ¿Para que me cambie un bombillo? Eso lo puedo hacer yo, pero yo no necesito un hombre que me dé plata, yo no necesito un hombre que se quede. Entonces el hombre no puede quedarse. Entonces, si tú lo construyes de esa forma, el hombre que se acerca no puede quedarse. Entonces, después dice la mujer, dice, viste, mi mamá tenía razón, los hombres no se quedan, los hombres abandonan, los hombres hieren. Y todos son hombres, iguales, etcétera. Y todos etcétera, son iguales y mantenemos todo un discurso. Pero ¿quién lo ha creado? Lo ha creado esa historia familiar, ¿me entiendes? Entonces, andamos muy heridos con esa figura del padre. Recientemente culminamos un ciclo de ponencias, de trabajo, de charlas, de conversaciones, pues, en todo el mes de junio,
Y el tema del padre fue un tema bien interesante. El mes del padre. Claro, el mes del padre. Entonces allí muchos de los que estaban no pudieron asistir, entonces se sentían mal. Entonces, ¿por qué? Porque nos cuesta mucho mirar a ese padre como con jerarquía y con mucho respeto y con todo lo que hizo, porque todo lo que hizo fue lo único que podía hacer en su momento. No podía hacer las cosas de otra forma, porque era lo único que tenía a mano y fue lo que nos pudo entregar. Entonces, con los hijos, que son ahora estos muchachos que están saliendo a luchar, que si miramos con detenimiento son los más jóvenes. ¿Y por qué son los más jóvenes? Porque es esa generación que ya sabe para dónde va, qué es lo que quiere, y es tan noble, y es tan pura, y es tan buena, que están dispuestos a dar su vida por su madre. Que en este caso es Venezuela. Es Venezuela. Entonces yo estoy muy herida contigo, papá, porque tú abandonaste a mi mamá en un momento determinado y tú bailas mientras no sé qué cosa, y tú, o sea, es la herida. Estamos hablando de la óptica general de la situación que vivimos, no de una óptica personal. Es la situación que está sucediendo. País, lo que llaman la realidad país o situación país. Entonces estamos muy heridos los hijos de Venezuela, de mi mamá, Venezuela, porque pasó una cantidad de historias que, digamos, ¿cómo lo miramos de esa forma? Porque miramos así los hogares. Entonces esa historia del hogar, dentro de lo que pasó con mamá y papá, los hijos, los más jóvenes, venimos como a saldar la deuda. Pero ¿cómo la saldamos? De una manera tan inocente, que es hasta poniéndonos un chaleco de cartón, que es poniéndonos un escudo de cartón de huevos, de lo que sea. O sea, porque son generaciones además con muchísima información. Son estos niños índigo, estos niños cristal, estos niños arcoíris que vienen con un trabajo ya clarito. Podría decirse que son los que están preparados para afrontar todo. Claro. Son los que tienen la información de hacia dónde vamos y están dispuestos a entregar su vida por la madre. Porque el sistema familiar no tolera excluidos, ¿ok? No tolera las exclusiones. Entonces, cuando tú sacas a alguien del sistema, el sistema no tiene piedad. Entonces dice, bueno, como sacamos a Daniela del sistema familiar de ella, entonces ahora viene uno más pequeño a representar su papel. Pero el sistema dice, no, este no me sirve porque no es el original, yo quiero Daniela. Entonces se lo lleva, lo saca de la vida. Y evidentemente este sistema incluye todos los factores, incluyendo, valga la redundancia, quienes defienden a papá, que este caso es quienes defienden la ley, quienes defienden la figura del presidente de la República, de Papa Estado, de gobierno y de todo lo que representa, que también es válido. También es válido, es lo que te digo, las dos formas de mirar son válidas. Ahora, pero las dos formas de mirar yo creo que no hay una menos o más herida que la otra. Creo que las dos andan en una situación pues bien interesante de mirar y de reconocer. Y bueno, así como cada quien decide, está bien, debe estar bien. Sí, pero es una situación evidentemente dura porque cada situación, profe, tiene esas dos visiones. Para quienes defienden a papá, los muchachos no están luchando. Son incluso llamados terroristas. Así es. Y para quienes defienden a mamá, que en este caso es Venezuela, se habla de una lucha, de una resistencia, de un venir. Entonces ahí uno ve las posiciones antagónicas, como lo decíamos antes. Profe, ya estamos cerrando. Nos queda un minutico rapidito allí para despedir. Ese mensaje final para mamá Venezuela. Mamá, te amo. Y para papá, que nos cuesta y que es difícil, papá ley, papá presidente, papá Estado. Entonces yo diría, nada está separado, miremos la realidad país como una forma de vida de mi propia realidad interna familia. Tomemos mucha conciencia de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y honremos a mamá y a papá. Entonces digamos, mamá, cuánto trabajo has pasado, ahora lo puedo reconocer, te amo, te incluyo en mi corazón. Papá, ahora puedo entender que lo que nos entregaste era lo único que podías entregarnos para el momento. Lo acepto y te reconozco como mi padre, te honro y te bendigo. Y me retiro y estoy tranquila con los dos y les dejo a ellos su historia, que la resuelvan. Maravilloso, profe. Muchísimas gracias, profesora Mari García, terapeuta en constelaciones familiares, además, profesora de oficio durante mucho tiempo y estudiosa de los temas del ser. El día de hoy, pues, tuvimos un programa bastante conversacional, les debo los temas, nos despedimos.